Hola jóvenes, muy buenos días. Nos encontramos a desarrollar el primer tema de nuestro tercer periodo, ¿verdad? Así que en este tema hablaremos y mencionaremos acerca del contexto socioeconómico de conflictos armados en Centroamérica. Justamente así como vamos a mencionar en 1980, que fue ubicado y desarrollado el conflicto civil de nuestro país, vamos a mencionar a nivel de Centroamérica. Son cuestiones bastante interesantes precisamente porque son antecedentes, ¿verdad? Ya conocemos nosotros que son los antecedentes y es lo que ha marcado la historia, ¿verdad? De cada uno de estos países de Centroamérica y pues que básicamente son esos, son cuestiones o hechos violentos que sucedieron, podrían ser, y que han regido, y a partir de eso se toma en cuenta el contexto socioeconómico que podría estar viviendo actualmente cada uno de estos. Ahora, los conflictos armados de América Central fueron una serie de conflictos protagonizados desde 1960. Ahí fue donde arrancó toda esta situación, vamos a considerarlo así, a nivel de Centroamérica. Fueron grupos armados conocidos como guerrillas que se prolongaron por 3 décadas más. Decía, en nuestro país fue en 1980. Ahora, ¿quiénes protagonizaban estos? Los grupos conocidos como guerrilleros, ¿verdad? Ahora, el conflicto interno de Guatemala pues fue dirigido, vamos a considerarlo así, por el coronel Carlos Castillo Armas. Él fue asesinado y tomó el poder el general Digoras Fuentes, ¿verdad? Anteriormente el coronel Carlos fue asesinado y fue que tomó posesión el general Fuentes. ¿En qué año? En 1958. Esto pues fíjese usted que el gobierno de Dígoras, que adquirió en 1958, acabaría en marzo de 1963. Fue brusco también, a manos del coronel Enrique Peralta. Entonces, si se da cuenta usted, fue una sucesión, ¿verdad?, de uno con otros coroneles y pues fueron drásticos. Solo fue el primero, el coronel Armas, que fue asesinado. Ya estos dos fueron promovidos por medio de golpes de Estado, ¿verdad? Eso fue en Guatemala. En cuanto a Nicaragua, tenemos ahí la Revolución Sandinista. Esta fue en 1936 por Anastasio Somoza García. Él se convirtió en presidente de Nicaragua y pues su familia se mantendría en el poder hasta 1979. Ahí hay un dato bastante interesante, jóvenes, y es que nos aclara que el presidente Somoza pues mantuvo en el poder a su familia, es decir, que no solamente se involucró él, sino que a toda su familia, ¿verdad? Anastasio Somoza fue presidente desde el periodo de 1937 a 1947, como se lo he señalado en este apartado. En cuanto a la primera oposición al régimen de Somoza, pues procedió de la clase media y de la clase alta. Normalmente ellos fueron conservadores, es decir, se mantenían al margen, que vieron como disgusto como el nuevo gobernante ponía al país en manos de su familia y amigos. Esto pues fue el papel que manejó Anastasio Somoza, ¿verdad? Que mantenía en el poder pues año con año en este periodo tanto a su familia y amigos, a causa de su limitación de lo que es la libertad y la libertad también de expresión. Es decir, en Nicaragua siempre ha existido la no democratización, es decir, no hay libre expresión, no hay la manera en cómo las personas puedan expresar su descontento. Somoza fue asesinado el 21 de septiembre de 1956. Esto en cuanto a los datos importantes de Nicaragua. Para nuestro país, pues
la guerra civil de nuestro país fue en 1980 hasta 1992. En todo ese proceso, en todo ese transcurso de años, se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador. Esto pues se le llama esto así, de esa manera, al conflicto armado interno ocurrido en el país, en el que se enfrentaron, fíjese usted, lo que es la Fuerza Armada de nuestro país en contra de las fuerzas insurgentes, que en aquel entonces eran dirigidas por el partido FMLN, es decir, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y pues ellos buscaban, es decir, las fuerzas insurgentes buscaban ser involucradas, ser tomadas en cuenta, ¿verdad?, en lo que es el gobierno. Desde en ese entonces, es decir, del conflicto civil, es que se conoce el partido FMLN y que hasta actualmente tiene un poco de protagonismo en cuanto a los gobiernos de nuestro país. El conflicto se desarrolló, como les decía, en 1982 aproximadamente, pero tiene sus inicios en 1980 prácticamente y duró hasta 1992. Acá quizás lo vamos a corregir, chicos, para no confundirnos, porque esto es un dato aproximado, pero lo vamos a dejar. Se desarrolló a partir de 1980 hasta el año 1992, que se firmaron los acuerdos de paz. Para llegar a los acuerdos de paz, pues era para erradicar totalmente cualquier hecho de violencia, porque he de recalcar que en todo ese conflicto civil que vivió nuestro país, pues hubo muchísima violencia, muchísimas familias que decidieron salir incluso del país para poder salvaguardar su vida. Hubo mucha desintegración familiar porque la mayoría de jefes de familia pues decidieron emigrar y dejar a sus hijos encargados con ¿qué? Con abuelos, conocidos o algún familiar, y pues ahí es donde parte o inicia lo que es la desintegración familiar. Eso es en cuanto a nuestro país lo que podemos mencionar. Con respecto a la erradicación del militarismo en Costa Rica, pues fue el 1 de diciembre de 1948, en el que Costa Rica se convirtió en la primera república del mundo en no contar con fuerzas armadas. Fue cuando José Figueres Ferrer abolió el ejército. Esta decisión, jóvenes, era para, según él, desmovilizar las fuerzas armadas y fortaleció la soberanía nacional. Es decir, vamos a decirlo así, él buscaba erradicar el uso de armas y pues él quería abolir completamente cualquier tipo de conflicto, digámoslo así. Él manejaba el pensamiento de que los hombres que ensangrentamos recientemente al país comprendieron la gravedad, y es por eso que se tomó abolir o erradicar lo que es en este caso, las Fuerzas Armadas. Entonces esto sucedía en lo que es Costa Rica, ¿verdad, jóvenes? Es mencionar un poquito a manera concreta cada uno de los países que pues conflictos que sucedieron, conflictos armados o se convirtieron en eso a nivel de Centroamérica.